Y hablábamos recién de justamente el tema de los desplazados, el caso de los sirios. Es muy llamativo porque es un país en guerra y justamente uno de las masivas migraciones viene de ese país. Estaba leyendo que hay internos 7 millones de desplazados y hay 4,5 millones de refugiados según el ACNUR. Y bueno, y leemos todas las semanas la cantidad de personas que mueren en el mar Mediterráneo justamente huyendo desde ese país. Estamos con Khachik Dergugasyan, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, es un amigo de la casa, siempre lo invitamos justamente para hablar de estos temas. Y Khachik, la primera pregunta que tengo para hacerte es que justamente hace pocos meses, en septiembre, entró Rusia como un actor diferente a los que estaban actuando hasta en ese momento, que eran Estados Unidos y sus aliados en la región. Esto cambió significativamente, me parece, pero quisiera que vos lo describas bien, cambió significativamente el escenario en ese país. ¿Cómo está ahora la cosa? Sí, Rusia estaba en Siria y estuvo siempre. Claro, de hecho tenía una base ahí, una base militar. Sí. Digamos, la base es importante, pero también es importante toda la relación histórica que Rusia, desde los tiempos de la Unión Soviética, tuvo con el régimen de Al-Assad y siguió después de la caída de la Unión Soviética. Estaba y siempre estuvo al lado del régimen, pero es cierto que cuando decide hacer exactamente lo que Estados Unidos, sus aliados de la OTAN hacen, o sea, ataques aéreos contra los opositores de Bashar al-Assad, eso sí, hay un antes y después, hoy lo vemos. Y el antes-después es que la intervención rusa de ataques aéreos viene en un momento muy difícil para el régimen de Assad, sobre todo en Alepo. Y esa intervención permitió casi transformar la situación y hoy en día, digamos, el régimen está avanzando en todos los frentes, especialmente en Alepo, en el sur de Damasco, Daraa y en Latakia. Está fortaleciéndose, digamos. Sí, está recuperando terreno y los opositores de todos los colores. Estamos hablando del Estado Islámico que en estos días con las negociaciones no están muy, digamos, bajo los focos, ¿no? Quienes están bajo los focos son los otros opositores, los islamistas no pertenecientes al Estado Islámico, que no quieren saber nada en sentarse a hablar con el gobierno. Justamente, Khachik, esta semana hubo una ronda de negociaciones y esto que vos planteas, que me siento, que no me siento, que con este sí, que con este no. Vamos a ver una serie de testimonios que nos dé un poco el contexto y así tienen también la posibilidad los televidentes de escuchar a protagonistas y después seguimos conversando contigo. There was a message in the Vienna meetings that when the Geneva talks will actually start, in parallel, there should be a beginning of a serious discussion about ceasefire. That is not something that I can discuss. This is something to be discussed at the level of the ISG and those countries who have been involved in saying that. جميع الفصائل الثورية موجودة معنا، سواء في مؤتمر الرياض، في الهيئة العليا للمفاوضات وفي الوفد المفاوض. يعني الجميع ممثل بما في ذلك جيش الإسلام. حقيقة أنت تتحدث عن إرهاب في سوريا، فالتصنيف لدى روسيا أن كل الشعب السوري إرهابي باستثناء الأسد، وهذه مغالطة كبيرة. Failure, yes, there is a failure. It's a failure of everybody except the government of the Syrian Arab Republic, because we responded positively to the invitation. We arrived on the 29th, on the 28th, and from the airport directly to the Palais des Nations to engage into this preparatory and exploratory round of talks with Mr. de Mistura. Those who have the responsibility of this failure are the Saudis, the Turks, and the Qataris. They are the real handlers and masters of the Riyadh group. Wir müssen an diesem Tag auch deutlich machen, dass die Reflexionsphase, die jetzt eingelegt wurde, genutzt werden muss, um die humanitäre Lage in Syrien zu verbessern, bis hin zu einem Waffenstillstand. Das erwarten die Menschen, um dann wirklich auch den politischen Prozess voranzubringen. Und da stehen alle in der Verantwortung, aber vor allen Dingen natürlich auch das Assad-Regime. 中方始终是主张和谈是
真正的能够实现叙利亚问题政治解决的一个唯一的一个现实途径。所以呢，我们主张有关各方应该共同努力，积极保持这个和谈的势头。我们也特别希望，和谈的所有相关方，能够积极的采取建立信任措施，释放善意，相向而行，配合联合国秘书长叙利亚问题特使的斡旋努力。The UN representative, who has been responsible for trying to mediate these discussions, did announce that the talks have been paused. He's used that terminology primarily because he expects the talks to resume before the end of the month. And we're obviously hopeful that that will happen. And we're going to continue to try to encourage both sides in that direction. Hachik, vos, además de conocer muy bien la situación en Medio Oriente, sos especialista en relaciones internacionales. Entonces, apelo también a tu sabiduría y la historia, porque Angela Merkel, en el testimonio que recién escuchamos, planteaba el tema del cese de fuego. Cese de fuego implica no se dispara más y hay que negociar. Ahora bien, estamos en un panorama en Siria donde no todos están dispuestos a negociar con todos. De hecho, un sector de la oposición dice, con Bashar al-Assad no es parte de la negociación. El gobierno dice, con los terroristas no, y mete a casi todos en el grupo de los terroristas. Algunos, principalmente en Europa y Estados Unidos, dicen, negociar sí con los que llaman islamistas moderados, con el Estado Islámico no. Definiciones de cada uno, con quién sí, con quién no. La pregunta es, ahí vuelvo a tu experiencia de la teoría de las relaciones internacionales también. ¿Es posible lograr un cese de fuego y después negociar si no están involucrados todos los actores, sean repulsivos o no para algunos? De hecho, podemos llamar esta tercera ronda de Ginebra crónica de una suspensión anunciada. Yo creo que no había, todos aquellos que fueron para negociar fueron de alguna forma, entre comillas, obligados. Pero nadie pensaba negociar seriamente porque no hay nada para negociar. De hecho, las conversaciones son indirectas, no se sientan en una mesa, son indirectas. ¿Pero por qué no hay nada para negociar, qué decís? Y porque sobre qué van a negociar. Todavía no está definido en el terreno cuáles son las líneas de demarcación. No está claro quién representa la oposición, porque en la oposición está el grupo de Riad, es cierto. Pero, por ejemplo, algo que nos salió acá en las declaraciones, quien representa a los islamistas considerados por Estados Unidos moderados, se llama Alush. Desde el primer día de las conversaciones dijo que no tenía nada que hablar, no podían visionar una solución de Siria formando parte de un gobierno de unidad nacional con el régimen de Assad, a quien caracterizó como un régimen criminal, que asesina a los niños. Por lo tanto, no había, digamos, no está definido en el terreno estratégicamente qué hay que negociar. Y en el interino, el gobierno que está haciendo avances en el terreno estratégicamente, recuperando terreno, va a las negociaciones, pero obviamente está en una posición mucho más fuerte que los opositores. Por lo tanto, no se ve cuál es el futuro de Siria. Se va el régimen, se queda el régimen, se forma un gobierno de unidad nacional. No hay una base, una idea, por lo menos no apareció en los medios de comunicación, o un esquema de conversación como hubo, por ejemplo, en Madrid en el año 91, ¿no? Entre israelíes y palestinos. Habían por lo menos dos tracks, como se decía, de negociaciones. Había, digamos, una resolución de la ONU en torno de la cual se empezaba a negociar. Acá en Siria no hay nada. Igual lo que fue está bastante fracasado ese, ¿no? Lo de Madrid, digo, Oslo. No, pero avanzó hacia el 93. Avanzó hacia Oslo, claro, pero después pero en ese momento avanzó. Ahora no hay. Hoy no se sabe cuál es el esquema sobre qué idea se va a hablar de Siria. Se va a repartir, la integridad territorial se mantiene, el régimen se queda, se va. Eso te iba a preguntar, porque en varios diarios salió como produciendo cierto escándalo las palabras de Netanyahu, Benjamín Netanyahu, en Davos, donde dio prácticamente como salida la balcanización o la división en partes de Siria. ¿Esto qué posibilidades tiene? Yo creo que es un hecho.
digamos, en todos estos países, más allá de las fronteras oficiales, hay una balcanización de las sociedades. La balcanización no es una palabra, digamos, correcta. Claro, para se usar. remite a los Balcanes. Exactamente. Y acá Bueno, esto es anterior. Pero claro. el factor sectario está muy presente. El factor sectario está muy presente. El factor de la guerra religiosa entre los chiitas y los sunitas está muy presente. Esto no quita que haya también una razón de Estado, ¿no? No son solamente los alawitas que están combatiendo al lado del régimen. Tiene sus aliados en una clase sunita en Siria que ve la solución en una Siria árabe nacionalista, en una Siria unificada. Pero, digamos, la balcanización está. Ahora, oficializar esta fragmentación es otra cosa. Eso, un territorio es otra cosa. Sería el gran triunfo de los franceses, si nos vamos 100 años atrás, que querían justamente eso. Sí, en su momento ni siquiera pensaban que estaban haciendo algo correcto, entre comillas, ¿no? Dando a cada grupo social el territorio que le corresponde y dándole ese derecho de autodeterminación como empezaba a aparecer en las relaciones internacionales. Pero hoy en día esto no está claro. Hace 100 años que estamos viviendo, o casi 100 años, que estamos viviendo el Estado territorial, la situación del Estado territorial en el Medio Oriente. Eso no va a cambiar de un día para el otro. Ahora, ¿cuánto influye en la negociación el hecho de que el país está dividido en el control territorial? La mayor parte de la población que está sobre el Mediterráneo está bajo control del gobierno. La mayor parte territorial, pero con menos población, está en manos de diversos grupos. ¿Cómo influye al momento de sentarse a negociar? Obstaculiza la negociación, no permite que haya una negociación. En primer lugar, todo el tema era con quién va a negociar el gobierno. Bueno, finalmente en Riad se formó un grupo. Ahora, este grupo no está del todo dispuesto a sentarse a negociar con el gobierno. Mientras tanto, todos están haciendo sus cálculos en el terreno militar. De hecho, Estados Unidos, por lo menos el secretario de Estado, dijo algunas palabras casi elogiosas al régimen de Assad antes de las negociaciones y está cooperando con Rusia. Pero Ashton Carter, el secretario de Defensa, un día después del anuncio de la suspensión de las negociaciones, salió a decir que cuidado, que Rusia está atacando objetivos de islamistas moderados que no son legítimos. Y por lo tanto, ¿eso qué refleja? ¿Es la policía buena y la policía mala? No creo que refleja una incertidumbre en cuanto a los objetivos que Estados Unidos quiere en Siria, perdón. Y los objetivos de Rusia están muy claros. Tiene definido el enemigo. Y de hecho es así. Hay un fenómeno que se llama Estado Islámico. Y contra este Estado Islámico, si no hay una opinión, una postura internacional que se consolide como algo que hay que erradicar y después de eso se habla de todo, no se va a avanzar. Vos hablabas... Sí. Te doy un dato que creo que es importante. Pasó inadvertida como noticia, pero el 4 de febrero, que era el jueves, ¿no? El Parlamento Europeo votó una ley que caracterizaba como genocidio lo que el Estado Islámico estaba haciendo. Y quienes propusieron la resolución dijeron que esto no va a quedar como una ley sin implementación, o sea, van a empujar para que esto se transforme en una política, allanar el camino a quizás una estrategia europea contra el Estado Islámico, porque es lo que falta. Claro. Una voz alternativa a Estados Unidos, Rusia o lo que sea la voz de la Unión Europea desde una perspectiva humanitaria, porque el 58% de los europeos hoy en día piensan que su mayor problema son los refugiados, 25% el terrorismo, y después viene la economía y la desocupación. Entonces, ¿cuál es la fuente de todos estos problemas? Por supuesto, son múltiples fuentes, incluyendo el autoritarismo de los regímenes en el Medio Oriente. Pero hay una fuente
fundamental que hay que tomar en cuenta, que se llama el Estado Islámico o Daesh. Ahora, es interesante el tema, como la última vez que estuvo acá, Hachik nos planteó ya el tema de Europa, él insiste mucho, ¿no? Sí, claro. En la participación europea. Gracias, Hachik, por acompañarnos. Seguramente te seguiremos convocando invitando, para tratar de comprender, la verdad, cómo Siria gira al revés de manera permanente. Gracias, Hachik. Gracias. Como se ha dicho aquí de manera, por cierto, muy profunda e interesante, estamos ante la crónica anunciada de la suspensión de estas negociaciones de paz en Ginebra por Siria. El enviado especial de la ONU dijo que este no es el final y que las negociaciones no han fracasado. Pero lo cierto, como dato político, es que aparece esta suspensión en el momento en que el gobierno sirio anunciaba haber roto el cerco en 2 ciudades del noroeste de Alepo. Posiblemente vuelvan a reunirse el 25 de febrero. Nueva pausa, mensajes e incógnita. Mensajes llegan desde Miguel de San Martín, que se comunicó con nosotros. Se pregunta el Papa, ¿qué dice de los refugiados? Pregunta Miguel. Marta de Sarandí, felicitarnos y agradecerles por los informes. Dice, siempre almuerzo con ustedes. No nos enteramos. ¿Vio? No comimos nosotros todavía, Pedro. Y hoy con el primer bocado, dijo Mirta de Sarandí, al ver a los niños sirios me dije, cuánta hipocresía. Y es católica practicante, dice Marta. Bueno, un beso para Marta. Maher, un sirio que vive hace 20 años en Rosario, se pregunta, ¿quién financia los grupos que atacan mi país? Dice Maher. Elsa y Julián de Santa Fe tendrían que estar todos los días, dice Elsa. Deberíamos estar todos los días. Bueno, gracias. Ricardo de Azul, que Dios bendiga al mundo. Susana y Julio de Travesía, nuestros amigos de la provincia de Córdoba, disfrutando el placer sabatino de verlos. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, acertaron la incógnita tal como lo hizo Sergio desde Mar del Plata. Y ya que estamos hablando de incógnita, nuevo dato de la incógnita de hoy, de nuestro personaje de hoy. Este señor, en 1919, junto a su familia, abandonó Rusia y se exilió en Alemania por temor a los bolcheviques. Allí ingresó en la Universidad de Cambridge. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777 y 4535-0709. Una temperatura muy alta en la capital federal, 30 grados 6 décimas de temperatura. Y por supuesto, estamos hasta las 13:45 hoy acompañándolos con Visión 7 Internacional. Le adelantamos uno de los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque antes de la pausa. Nueva esperanza para Haití. El pequeño país caribeño se encamina hacia una segunda vuelta electoral, buscando superar su permanente crisis política y así hallar un sucesor para el presidente Martelly. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional. Ya volvemos.